Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Lengua Materna Español en Aprende en Casa, un espacio para desarrollar nuestra capacidad de leer textos y comprenderlos para aprender de ellos. Me da gusto estar con Ton, pero veo algo raro. Ton, ¿qué tienes? Te veo un poquito pálido y descompuesto. ¿Estás bien, Ton? Hola, Juan Carlos. Me da mucho gusto estar aquí, pero es que me duele un poquito mi barriguita. Ay, Ton. Oye, pues si quieres podemos llamar a tu mamá para que te lleve a casa o al doctor, ¿no? Bueno, mientras tanto, lo saludo, profesor. Nos da muchísimo gusto que esté aquí el profesor Francisco Olivares Sánchez, quien nos guiará por nuestro camino del aprendizaje. Profesor, qué gusto verlo. Pues te saludo, Juan Carlos, como siempre, pero sí estoy preocupado también por lo que está comentando Ton. Digo, estar aquí con ustedes me tiene muy contento siempre, ustedes lo saben, pero no puedo dejar de preocuparme por las molestias que tiene Ton. A ver, Ton, ¿de veras no quieres descansar o que alguien te lleve a tu casa? No, profe. Bueno, gracias. Es que, bueno, yo creo que me lo merezco porque ayer salí a jugar por la tarde y cuando regresé comí una manzana de la bolsa del mandado de mi mamá y no me había lavado nada. Y no había lavado la manzana tampoco. Y no me había lavado las manos. Bueno, no tengo manos, pero tampoco me las había lavado. Y pues no se sorprendan si de repente tengo que salir corriendo al baño en algún momento. Muy bien, muy bien. Estaremos atentos para lo que se te ofrezca, Ton, ¿te parece? Sí, exacto. Vamos a estar atentos. Y bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer en la sesión de hoy, profesor? Bueno, hoy vamos a leer algunos textos informativos de contenido académico relativamente breves para trabajar la comprensión de su contenido global. Es decir, fundamentalmente vamos a responder a la pregunta ¿de qué trata lo que acabamos de leer? Pero vamos a complicar esta tarea de dos maneras. Primero, vamos a leer textos sobre un mismo tema para tratar de identificar los detalles y énfasis que los diferencian. En segundo lugar, vamos a leer textos provenientes de portadores distintos que cumplen propósitos distintos, por lo que vamos a asociar el contenido global de cada texto con el portador con el que fue publicado y el posible propósito con el que fue escrito. A ver, maestro, espéreme tantito, un poquito más despacio porque ya me hice bolas. Vamos a leer varios textos sobre un mismo tema y estos textos fueron tomados de distintos portadores y por lo tanto tienen propósitos distintos. Lo que vamos a hacer nosotros es, primero, tratar de comprender el contenido global del texto y segundo, tratar de ver cómo se relaciona este contenido global con el propósito con que fue escrito el texto, según el portador en que fue publicado. Muy bien, Ton, muy bien, lo has dicho mucho más claro de como yo lo había dicho. Prestaste mucha atención y eso te permite comunicar exactamente esta tarea de una manera más sencilla. Les vamos a pedir a los niños y niñas que nos acompañan en casa que lean con atención los textos que les presentaremos para responder por ustedes mismos a las preguntas que haremos sobre ellos. ¿Listos? Oiga, profesor, entonces, hoy no vamos a hacer un recuento de las características de los textos que leyó Ton en cuarto grado, ni de las actividades específicas que hizo con ellos, porque pues hemos estado haciendo eso en otras sesiones de repaso, profesor. Me parece muy pertinente tu pregunta, Juan Carlos. Sobre ella, es importante resaltar que el propósito principal de la asignatura Lengua Materna Español es que los niños y las niñas aprendan a hacer cosas con los textos, leerlos, escribirlos y platicar sobre ellos para cumplir propósitos sociales relevantes. Es importante y deseable que los alumnos y las alumnas presten atención y se acuerden de las actividades que hicieron para aprender, pero el resultado de ese aprendizaje se va a notar al leer y escribir nuevos textos que les planteen desafíos de producción y comprensión. Ok. Pero en los programas de estudio y en los libros de texto se establecen algunas características de los textos que tienen que ser recordadas, ¿no? Como que los textos académicos tienen un principio, un desarrollo y un final, ¿no es así?
Se ha interpretado que el propósito educativo más importante de la asignatura consiste en enlistar las características principales establecidas en los programas para aplicar el conocimiento en situaciones de escritura. Lo importante es adquirir práctica con la lectura y escritura de cada tipo de texto, considerando que cada una de estas actividades plantean problemas y desafíos específicos propios del tipo de texto que se está trabajando. La lista de características de los textos que se mencionan en los programas y en los libros de texto es un punto de partida y un recurso para realizar las actividades. Pero ojo, no es la principal meta, ¿eh? Creo que ambos se están poniendo un poquito elevados. Lo único que yo entiendo es que leer y escribir un tipo de texto es como aprender a nadar, o andar en bicicleta, o a ir al mercado sin que te vendan las cosas más caras de lo que cuestan. No importa tanto que me aprenda las partes de la bicicleta, sino cómo usarlas. No necesito una definición de agua para nadar, sino aprender a flotar y a moverme en ella. ¿No es así, profe? Don, creo que el dolor de panza te pone más serio y más profundo, ¿eh? Debo reconocer que me has convencido. Entonces, profesor, ¿sobre qué tema vamos a leer estos textos informativos? Bueno, perdón, yo no sabía que Tony iba a estar enfermo del estómago, pero casualmente escogí un tema cercano. Las bacterias que en ciertos casos nos causan enfermedades, pero que también nos ayudan a digerir los alimentos. ¿Y qué materiales van a necesitar los niños y las niñas que nos acompañan? Muy bien. Sobre todo, van a necesitar su cuaderno y un lápiz o pluma para tomar notas. También les puede ser de utilidad el diccionario, como siempre, para aclarar las dudas o buscar el significado de palabras desconocidas. Y finalmente, su libro de texto para que al final identifiquen qué textos de contenido académico van a trabajar en este ciclo escolar. Pues entonces, sin más que decir, comencemos, maestro. Bueno, antes de ir con el primer texto, ¿qué les parece? Les quiero proponer que pensemos en qué preguntas vamos a utilizar para poder analizar estos textos. ¿Qué les parece? ¿Qué son las bacterias? ¿Dónde están? ¿Cómo sabemos de ellas si no podemos verlas? ¿Por qué algunas nos ayudan y otras nos hacen daño? Vamos a tratar de responderlas para saber por qué es importante lavarnos las manos, por ejemplo, o desinfectar los alimentos que vamos a comer. Muy bien. El primer texto lo tomamos del libro de Ciencias Naturales de cuarto grado. Nos vamos a centrar en las partes que están de color claro, que son las que presentan la información. Las otras se refieren principalmente a indicaciones para realizar actividades. Ahora, veamos la transcripción para leer con más claridad. ¿Me ayudas, Juan Carlos, por favor? Claro que sí, profesor. A ver, veámosla entonces. Dice, otros seres vivos, los hongos y las bacterias. Durante el desarrollo de este tema, identificarás las características de los hongos y las bacterias que permiten clasificarlos como seres vivos. Asimismo, aprenderás a valorar la importancia de los hongos y las bacterias en su interacción con otros seres vivos y el ambiente. ¿Has escuchado hablar de los hongos y las bacterias? ¿Qué sabes de ellos? En clase, coméntenlo con su profesor y anoten las conclusiones en su portafolio de ciencias. Las bacterias y los hongos son seres vivos. El yogur es una mezcla de bacterias llamadas lactobacilos, las cuales producen un ácido con la leche. Las levaduras son otro tipo de hongos que ayudan a la fermentación de algunas sustancias. Tanto las levaduras como los lactobacilos son organismos tan pequeños que no pueden verse a simple vista. Por eso se les conoce como microorganismos. En la naturaleza hay hongos de distintos tamaños, desde microscópicos hasta macroscópicos, como el champiñón o la seta gigante. Los hongos y las bacterias son numerosos y se encuentran en casi todas partes, incluso en el cuerpo humano. Como has podido investigar, los hongos y las bacterias, al igual que otros seres vivos, se nutren, respiran y se reproducen. Aunque no los puedes ver, sí puedes identificar sus funciones mediante experimentos como los que a continuación realizarás. Autores varios, 2019, Ciencias Naturales, cuarto grado, México, Secretaría de Educación Pública. Páginas 54 y 55. Y ustedes pueden consultar estas páginas en la dirección electrónica que aparece en pantalla, la cual vimos el 28 de junio del 2021. Perfecto, Juan Carlos. Muy bien. Ahora,
¿Qué me pueden decir del contenido de este texto? Yo, profe, yo. Adelante. El recuadro que estaba a la izquierda decía el propósito de lo que debíamos aprender, por lo que es una pista para saber de qué trata el texto. Yo creo que el texto se refiere a la primera parte del propósito, ¿no? A identificar a los hongos y a las bacterias como parte de los seres vivos, por lo que cumplen funciones vitales como respirar, alimentarse y reproducirse. Aunque también nos menciona dónde los podemos encontrar y el tamaño que pueden tener, profesor. Sí, dice que las bacterias son microscópicas y que los hongos pueden ser microscópicos o macroscópicos. Pero también nos presenta ejemplos de la vida cotidiana sobre dónde podemos encontrar los hongos y las bacterias. ¡Wow! A mí me encantan las quesadillas de champiñones y de setas que hace mi mamá. Muy bien, ahora fíjense bien y estudiantes en casa también. ¿Cómo vinculan el contenido del texto con el hecho de que aparece en un libro escolar para el aprendizaje de una asignatura? Creo que los libros de texto de ciencias naturales, cuando presentan un contenido, lo tratan de vincular con otros temas ya estudiados, como las características de los seres vivos. Porque lo que se va presentando apoya a los niños y a las niñas para comprender conceptos sobre la vida y los procesos biológicos. Y a mí me llama la atención que en los libros de texto siempre se vincula el contenido con ejemplos de la vida cotidiana para que podamos sentirlos más cercanos. Además, no es posible olvidar de que vienen acompañados de indicaciones para realizar actividades. Muy bien, pues a mí me parecen muy atinadas sus respuestas. Efectivamente, la función educativa de los libros de texto hace que se presenten en ellos un conjunto articulado de conceptos que va a ir creciendo y complejizándose conforme avanzan en los distintos grados. Además, para facilitar el aprendizaje y sobre todo para hacerlo significativo, lo presentan vinculado a experiencias de la vida cotidiana. Ahora, vamos a ver unos fragmentos de la entrada sobre el término bacteria en una enciclopedia infantil en línea. Juan Carlos, como siempre, ayúdame. Claro que sí, maestro, por supuesto. A ver, vamos a ver. Dice, bacteria. Las bacterias son microorganismos unicelulares procariotas que no tienen núcleo ni orgánulos metabólicos específicos. Presentan un tamaño de algunos micrómetros de largo, millonésima parte del metro, entre 0.5 y 5 micrómetros, por lo general, y presentan diversas formas, esferas, barras, hélices, etc. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son móviles. Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Se encuentran en todos los hábitats terrestres. Crecen hasta en los más difíciles, como en los manantiales de aguas calientes y ácidas, en desechos radioactivos y en las profundidades del mar, como también de la corteza terrestre. Algunas bacterias pueden incluso sobrevivir en condiciones extremas en el espacio exterior. Se estima que se pueden encontrar en torno a 1 millón de células bacterianas en 1 mililitro de agua dulce. Las primeras bacterias fueron observadas por Anton van Leeuwenhoek en 1683 usando un microscopio de lente simple diseñado por él mismo. Sumario. 1. Localización y cantidad. 2. Forma. 3. Estructura. 4. Reproducción. 5. Cultivo de bacterias. 5.1. Medios de cultivo. 5.2. Recipientes de cultivo. 5.3. Esterilización del medio. 5.4, siembra del medio. 5.5, cultivos puros y cultivos impuros. 6, estudio. 7, nutrición. 8, acción del medio. 9, manifestaciones vitales. 10, referencias. 3, estructura. La estructura de las bacterias es simple. Cada una está rodeada de una membrana capaz de transformarse, al contacto del agua, en una gelatina o mucílago, sustancia viscosa que se hincha ante el agua, y que a veces envuelve a varias, mientras que en el interior está el protoplasma, más o menos homogéneo en báculos, glóbulos de grasa, glucógeno y unos granos que vuelven rojos los colorantes azules. A las partes esenciales se les añade con frecuencia cilios vibrantes, órganos locomotores dispuestos en toda la superficie y localizados en los dos extremos.
que les permiten nadar y recorrer a las bacterias algunos decímetros por hora. Algunas especies, como las espiroquetas, no tienen cilios o flagelos, pero ondulan como las anguilas. Se ha detectado además de que las bacterias no tienen núcleo definido, sino difuso. En todo protoplasma existen granos de cromatina que pueden ser teñidos por los colorantes básicos. Tomado de Wikidia, la enciclopedia libre para niños y adolescentes que todos pueden editar en la página electrónica que ahí se muestra en sus pantallas, la cual consultamos el 27 de junio de 2021. Oiga, profesor, tengo una duda. ¿Qué tan confiables son las enciclopedias abiertas que podemos encontrar en Internet, como esta que acabamos de ver, y pues que cualquier persona puede agregar o modificar cambios? Me parece muy buena pregunta la que estás haciendo, Juan Carlos. Lo que puedo decir desde mi experiencia personal es que estas enciclopedias tienden a ser confiables, especialmente si lo que quieres es un acercamiento general al tema. Se puede mencionar lo que ahí dice en una conversación o en la discusión de una clase, pero la verdad es que yo no la consideraría válida para citar en un artículo académico, porque si esto va a ser publicado formalmente no me parece lo más indicado, ¿eh? Pero, profe, ¿podemos citar estas enciclopedias en trabajos escolares? Pues en parte sí, pero yo alentaría a los estudiantes ya todos a corroborar la información en otras fuentes confiables, en libros de texto, en enciclopedias, porque hay que buscar que la enciclopedia, por ejemplo, sea publicada por una editorial reconocida o en páginas de instituciones educativas o académicas, ¿no? Incluso estos artículos de enciclopedia pueden traer al final la lista de referencias bibliográficas consultadas, ¿no? Además, si alguien la modifica toda la información sin agregar una fuente, el sistema electrónico lo marca, pone falta citar fuente. Y de esta manera podemos identificar cuáles artículos tienen más sustento y tenemos una primera lista de otras fuentes a consultar, ¿no? Muy bien. Yo les propuse que leyéramos este texto porque su organización se parece a la de otras enciclopedias y porque es una fuente accesible de consulta. Ahora, ¿qué me pueden decir del contenido que leímos? Por el sumario, me parece que presenta un panorama amplio y organizado de lo que se sabe actualmente sobre las bacterias, considerando diferentes subtemas específicos. Esto me parece facilita que el lector con diferentes propósitos de búsqueda encuentre los contenidos que le interesan. Y a mí me llama la atención que en la primera parte y en el apartado de estructura presenta información sobre las características que se pueden observar de las bacterias, su tamaño, su forma o el lugar donde se encuentran. Todo eso, incluso utiliza términos especializados como ¿cómo era esta palabra? ¿Cilios? Así es. ¿Protoplasma? ¿O micrómetro? Así es. Muy bien, Ton. Yo resaltaría que el artículo empieza ubicando a las bacterias en una clasificación general de los seres vivos y que no le interesa vincular de manera inmediata el contenido con la vida cotidiana. Por otra parte, me quedo con lo que dijo Juan Carlos sobre el propósito de este texto: presentar información amplia, organizada y completa que pueda responder a diversos propósitos de búsqueda. Los invito a leer el texto, a leer el siguiente texto que los va a sorprender un poco porque es una historieta. ¡Oh! ¡Wow! Ay, profe, pero debe tratarse de algo para niños, pues muy chiquitos, ¿no? Porque, pues, si no un verdadero contenido académico, ¿no, profe? Mira, me llamó la atención, como pueden verse en los logos de la portada y en la referencia bibliográfica, que el texto está avalado por una institución educativa y una de investigación en microbiología. De hecho, en el prólogo se menciona que los creadores de la idea son jóvenes investigadores de esta institución. Al ir leyendo me di cuenta de que va dirigida a niños no tan chicos y hasta adolescentes inclusive. Yo diría que puede ir dirigida a lectores no tan jóvenes, porque el subtítulo hace referencia a una película de los años 60, ¿no? Del siglo pasado. Creo que por ahí por donde usted nació, ¿no, profesor? Gracias. Nos centremos en esos detalles, por favor. Les propongo que entre los tres hagamos las voces de los personajes para leer 2 páginas de la historieta. ¿Les parece? Muy bien, Uy, perfecto, sí, profesor. sí.
Pues vamos a verlo y vamos leyendo. Yo seré el guía del museo, ¿les parece? Sí. Muy bien. Niños, bienvenidos al Museo Histórico Bacteriano. Esto es una porquería. Más aburrido que tus explicaciones científicas. Ay, y encima no hay dulces de leche por ningún lado. En esta sala conoceremos a nuestros más antiguos antepasados. Las bacterias son los primeros seres vivos que surgieron en la Tierra. Esto que vemos aquí es una endóspora que puede conservarse durante miles de años y luego volver a la vida. ¡Wow! Es igual a la que sale en Bacterindiana Jones. Oh. ¡Ojalá! Esa hacía derretir a los malos. Pero, ¿qué te parece si nos escapamos y vamos a la sección de armas de la bacteriedad media? A ver. Perdón que interrumpa la lectura, pero creo que en estos diálogos, dentro del mundo de la ficción, se va mencionando información real sobre las bacterias, como lo que dice de que fueron los primeros seres vivos en nuestro planeta y sobre las endósporas que sigamos, ¿no? Pero sigamos, vamos a seguir y ahorita comentamos. Muy bien. Aquí vemos algunas bacterias que se destacaron a lo largo de la historia y también otras que causaron mucho daño. Las bacterias dañinas son muy pocas, menos de 4 por cada 1000. ¡Increíble! Coco, no pensé que ustedes fueran tan poquitos. En este grabado podemos ver el nacimiento de la primera ciudad bacteria, construida por bacterias productoras de biofilm. ¿Cómo primera? ¿Hubo más de una? ¡Claro! ¿No te acuerdas cuando estudiamos la gran desinfección? No. Viste que yo una vez que paso una prueba me olvido de todo. Estamos entrando al salón principal del museo y como se darán cuenta, está dedicado a la gran desinfección. ¡Profe! En esta página la información real se refiere a que las bacterias dañinas para nosotros son muy pocas comparadas con todas las demás, las otras bacterias que nos rodean. Y supongo que la palabra biofilm también se refiere a un término especializado sobre las bacterias. Mira, al final del cuadernillo trae un glosario en el que se aclara el significado de los términos que aparecen en color rojo, como endospora y biofilm. Leamos a manera de ejemplo. A ver, ¿qué nos dice de biofilm? Vamos a verlo. Biofilm. Son comunidades bacterianas que se adhieren a distintas superficies. La principal característica es que están rodeados de una sustancia mucosa que los protege del exterior. Así es como habitualmente se encuentran las bacterias en el ambiente. ¡Wow, profe! ¡Me encantó esta historieta! Voy a anotar la referencia para leerla completita en mi casita. Me dio mucha risa también de que presentan situaciones parecidas a las de los humanos. Como que la endóspora que está en el museo se parece a una momia egipcia. O que la fotografía de una de las bacterias dañinas tiene numeritos como si se tratara de la foto que le toman al acusado de un delito antes de meterlo a la cárcel. A mí me gustó que lo que presenta como una ciudad de bacterias podría tratarse de una colonia de bacterias que está unida por el biofilm, ¿no? Muy bien. Y sobre esto, unas páginas más adelante se muestra que la ciudad bacteriana en la que viven los personajes se encuentra en una mancha sobre la mesa de una familia humana. Pero, ¿cuál podemos decir que es el contenido general del texto? Creo que lo central es que presenta una historia de bacterias humanizadas, que supongo que va a presentar un conflicto, un desarrollo y un desenlace, pero que poco a poco va presentando algunos conocimientos que se tiene sobre ellas, ¿no? Sobre la forma en que viven y sus características. Uy, no, pero esto va a requerir que nos esforcemos muchísimo en hacer la distinción entre lo que forma parte de la imaginación de los autores para presentar a las bacterias como si fueran humanas y lo que forma parte de su conocimiento científico sobre ellas. Me parece muy bien lo que dicen, pero ahora díganme cuál puede ser el propósito del texto. Creo yo que proporcionar que los lectores, niños, niñas y adolescentes principalmente,
se interesen en la vida de las bacterias como seres que enfrentan algunas necesidades y condiciones parecidas a las que nosotros, ¿no? Como seres vivos, pues también enfrentamos, profesor. Así es. Bueno, yo había traído 2 textos más para leer y comentar, pero ya tenemos que cerrar la clase. ¿Me pueden decir brevemente qué actividades realizamos? Sí, yo. Leímos 3 textos informativos de contenido académico. Uno del libro de texto de Ciencias Naturales de 4º grado y otro de una enciclopedia infantil en línea y uno más que era la historieta para la divulgación de lo que se sabe sobre las bacterias. Al leer cada uno de estos textos nos preguntamos cuál era su contenido general, cómo se relacionaba con el portador en que se encontraba y cuál era el posible propósito con que había sido escrito. Y vimos que el énfasis de cada texto se relaciona con el tipo de portador en que se encuentra, con el propósito que cumple y los destinatarios a quienes va dirigido. Pues muchas gracias. Me parece muy buena su recapitulación. Ahora, para terminar, yo solo quiero resaltar... Profe, por favor, ¿podría dejar lo que quiere resaltar para la próxima clase? Ay, porque es que ahora sí tengo que salir corriendo al baño. Está muy bien, Ton, adelante. Muchas gracias a todos y todas por la atención prestada y el esfuerzo realizado. Cuando lean por sí mismos un texto de contenido académico, tomen en cuenta lo que hicimos aquí para comprenderlo mejor. Nos vemos mañana. ¡Córrele, Ton! ¡Nos vemos! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Textos para aprender y divertirnos, de lengua materna español de 5º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Vamos a la siguiente materia. Nos vemos. Adiós. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.